particularmente los pediatras. Vamos a permitirme compartir la presentación. Ok, entonces, como les estaba comentando, voy a hablar sobre el perfil socioeconómico de los pediatras venezolanos y cómo hemos sobrevivido. La información que les voy a presentar la obtuvimos mediante una encuesta elaborada en Google Form con 42 preguntas, previa solicitud de autorización a la Junta Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y se distribuyó justamente a través de los canales del correo de la sociedad, de grupos de WhatsApp de pediatras y de residentes. Estuvimos recogiendo la información entre mayo y agosto, más o menos unos 3 meses. Obtuvimos unas 170 respuestas. Nos hubiese gustado que hubieran sido más. Sin embargo, la opinión de 170 colegas pediatras yo creo que es importante y nos sirve, por lo menos, para abrir una base para la discusión. Lo primero que conseguimos en esas 170 entrevistas es que lo que todos sabemos, pediatría es básicamente una especialidad femenina. El 71% de los encuestados eran mujeres. En cuanto a los grupos etarios, la entrevistada más joven tenía 25 años y el más viejo 89. Es decir, tuvimos, la mayoría estaba entre los 50 y los 60. Tuvimos afortunadamente la opinión de 4 maestros de mayores de 80 y 7 mayores de 70. Tuvimos solamente, en la primera década de 20 a 30 años, solamente 3 residentes. Si se fijan en la tabla, la mayoría de la gente fue entre 50 y 60, es decir, probablemente la sociedad en los últimos años ha tenido menos inscritos. En cuanto a de dónde venían las encuestas, las personas que nos hablaron de los pediatras que nos contestaron, la mayoría eran del eje centro-norte costero, Distrito Capital, Carabobo, Miranda, también estaban representados Lara, Zulia y Bolívar como principales miembros. Y las ciudades donde se ejerció eran en Caracas, era en Valencia, era en Maracaibo, Barquisimeto y Ciudad Guayana, las principales. Y tuvimos 3 respuestas del exterior. ¿Okay? La otra cosa que sí vamos a ver siempre es que definitivamente el pediatra venezolano es un pediatra muy bien formado. El 52% eran pediatras generales, pero 47% eran especialistas. Y de estos posgrados, la mayoría eran posgrados universitarios, el 88%. Nos tomamos la molestia de preguntarle a la gente cuántas veces había ido a congresos, a jornadas, a foro chat, a webinar, y comparar para ver cómo era la actividad, qué había pasado con la educación médica continua. En la parte izquierda vemos los que nunca fueron a ningún tipo de actividad. O sea, 64 nunca fueron a congreso en los últimos 5 años. 115 nunca fueron a entrenamiento. Entrenamiento me refería a jornadas de RCP, jornadas presenciales. En los últimos años, pocos no habían ido a webinars y chats. Y el otro extremo, que habían ido muchas veces, encontramos 107 y 106 que habían ido a webinars y foro chat. Es decir, webinars y foro chat fueron una oportunidad para recibir educación médica continua, bien solicitada y bien utilizada. Es decir, esto nos muestra que si bien es cierto que la asistencia a congresos no es tan alta, apenas 19 de los 170 habían ido a congresos nacionales los últimos 5 años, otras 5 veces. En cambio, 107, 106, muchos están teniendo contacto con la sociedad y recibiendo educación médica continua a través de foro chat y webinares. Es decir, la pandemia de alguna manera cerró las puertas, pero abrió ventanas. Es decir, el objetivo de la sociedad, que es dar educación continua, se está cumpliendo en pandemia a través de todas estas actividades en línea. Y de forma mucho más eficiente que lo que se estaba cumpliendo los años anteriores, como pueden ver. Cuando entramos más en cómo vivimos los pediatras, 80% tiene casa propia, 6% alquilada, anexo familiar 13%, asignada. Claro, si se dan cuenta, en esta distribución, la mayoría de las personas que contestaron la encuesta eran mayores de 40 años. ¿Cómo se mueven para su trabajo? La mayoría tienen carro propio, 77%. Algunos usan transporte público, carro prestado, a pie, en moto. ¿Okay? Esta lámina me parece importante. 71% no cuenta con seguro médico.
somos un gremio desprotegido desde el punto de vista de salud. Y 29%, 30% más o menos sí tiene algún tipo de seguro. Estamos por encima de la media nacional. La media nacional, la población de Venezuela tiene solamente 3% tiene seguro. Estamos muy por encima de la media, pero estamos realmente desprotegidos de todas maneras. Esta lámina es para ver quién nos emplea. Entonces, aquí vemos que más o menos un 35% solamente hacen privado, 48% solo hacen privado y público, ¿ok? Y 12% son jubilados, y solamente 9, es decir, 5% hacen solamente público. Hay que tener en cuenta que de estos 9, 3 eran residentes. Es decir, en pediatría, casi todos los pediatras estamos de alguna forma ligados al ejercicio privado, como forma de sobrevivir. ¿Dónde trabajaban? Es muy variado. El universo pediátrico en Venezuela es absolutamente variado. Maternidades, hospitales universitarios, hospitales, por supuesto, de sanidad, hospitales de seguro social, clínicas tipo C, B y A. En nuestra muestra, un porcentaje muy importante era de clínicas tipo A. Quizás explica los honorarios elevados que vamos a ver, que los voy a presentar después. Ambulatorios, pero como ven, trabajamos en varias partes. Ok, aquí comenzamos a ver un poquito el ingreso promedio en público. En promedio fue de $16, un valor mínimo de $1 y un valor máximo de $50. Esto es lo que gana un pediatra que trabaja para la parte pública. Como ustedes pueden ver, la mayoría gana entre 10 y $20. Unos muchos ganan entre 5 y entre 10 y 5. Y el que más gana, son muy pocos, alrededor de $50. Muchos de estos que ganan $50 o $40 son jubilados que tienen doble jubilación. Pero el promedio es $10-20, es lo que gana un médico que trabaja en un hospital público. Esta cifra más o menos se corresponde con esta publicación que se hizo en marzo del 2021, donde se denunciaba que menos de $5 ganaba un médico venezolano con la nueva tabla salarial. Más o menos, las cifras nuestras corresponden más o menos a lo que se está denunciando. Con los sueldos del público no se puede vivir en Venezuela. Ahora vamos a detenernos un poco a hablar de cuánto cuesta una consulta en nuestro país. Obtuvimos un valor promedio de la consulta pediátrica de $31, un valor mínimo de $2 y un valor máximo de $60. La muestra fue muy pequeña para diferenciar entre especialistas y no especialistas. Sin embargo, los que vimos que ganaba más plata, las consultas más costosas están relacionadas no con que fueran subespecialistas, sino con el sitio de trabajo. Las clínicas tipo A tendían a tener valores de consulta mucho más elevados que los otros centros, por supuesto. Pero el promedio, en general, fue este. La gran mayoría está cobrando alrededor de $20 por consulta. Y esta fue una publicación del diario Tal Cual, del 20 de febrero del 2021, que mostraban que sí, que los pediatras cobraban $20 de la consulta en Caracas. Esta fue la publicación que a mí me motivó a pedirle a la sociedad que por favor investigáramos de dónde venían ese valor de $20. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta publicación es que los pediatras éramos de los más baratos. No entendía por qué los pediatras cobrábamos $20 y los gastros 55, los internistas 25. Si nos comparamos, por ejemplo, con los internistas, que son los mismos 3 años de formación, ¿por qué ganamos menos? ¿No? Lo cierto es que sí, ganamos menos que el promedio de las otras especialidades clínicas. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Con la pandemia, como todos sabemos, los consultorios se quedaron vacíos. Entonces, estas fueron las cifras que reportaron los pacientes de cuántos pacientes veían diario. Entonces, 10 reportaron que no tenían pacientes de ningún tipo. 12 reportaron que tenían menos de 4 al mes. 14, más o menos de 5 a la semana. Unos 30 de los 170, uno diario. Y la gran mayoría, 75, reportaba entre 2 y 5 consultas diarias. ¿Okay? Y unos muy pocos, entre 6 y 12 consultas diarias. Pero como van a ver, el promedio para que se ubiquen y se comparen con lo que ustedes tienen en su consulta diariamente, la gran mayoría estaba entre 2 y 5 consultas diarias. Cuando les preguntamos durante la pandemia qué había pasado con su consulta, todos, 91%,
hablaron de que había disminuido la consulta en pandemia. Ya sabemos que no hay gasolina, que se cerraron las escuelas y que los bebés aparentemente no sufren en la entrada mucho COVID. Los niños los guardaron en la casa y no los ha visto nadie. Solamente 8% dijo que se había mantenido igual y el que aumentó, por supuesto, estos 6, la mayoría eran residentes de hospitales públicos. Ahora, cuando les preguntamos a esos mismos, ¿qué había pasado con sus ingresos después de la pandemia? 91, como el 56% dijo que había ganado menos. Pero un dato que era interesante, que era que un 39, un 24% reportaba que había ganado más plata después de la pandemia. Y un 15% reportaba que estaba ganando igual. Y 17 no sabían, 11% no sabía. ¿Qué nos explica esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué si tienes menos pacientes estás ganando más plata? Porque entre 2019 y 2020 se dio el fenómeno de dolarización de la consulta. Esto hizo que muchos pediatras que dolarizaron su consulta a tiempo lograran ganar más con menos pacientes y lograr sobrevivir y lograr navegar en esta crisis. Es bien interesante porque la mayoría o muchos no podían calcular cuál era la diferencia de ganancia, porque si ustedes recordarán, en el 2019 el dólar subía muy rápidamente, entonces los no dolarizados que cobraban en bolívares no pueden calcular cuánto habían ganado al final. Pero lo cierto es que sí, en pandemia, gracias a la dolarización de la economía, muchos pediatras pudieron ganar igual o más. Esta es la opinión de un economista Asdrúbal Oliveros, que en una entrevista en Pro Da Vinci, que comentaba que con esta nueva economía venezolana, esta economía de bodegones, esta economía negra, que como le llama él, que había reducido la tensión social, y que había sectores, aquí había nichos que podían de alguna manera mejorar su desempeño en esta nueva etapa de nuestra eterna crisis económica. Uno de los nichos que pudiera mejorar es el sector de alimentos, por supuesto, lo estamos viendo con los bodegones, pero también el sector salud y todo lo que es básico, ¿no? Puede haber cierta recuperación. Entiéndanme que quizás en pediatría inicialmente no lo estamos viendo porque los niños están en casa. Hay que esperar qué va a pasar después que comiencen las escuelas, que cuando la actividad económica retome su ritmo normal. Pero salud es uno de los pocos sectores y todo lo que es actividad comercial que puede ser dolarizada por cuenta propia, que puede tener algo de recuperación en esta tremenda crisis que tenemos. Cuando les preguntamos a los pediatras cómo se sentían con sus ingresos, era tremendo. Nadie se sentía satisfecho, el 94% no estaba satisfecho con lo que ganaba. Quisimos aprovechar, como formamos parte de la Comisión de Informática, para preguntar un poquitico qué pasaba con la parte de nuevas tecnologías en el país. Entonces nos contestaron que usan Instagram, más o menos casi la mitad, 45%, casi la mitad usa Instagram para hacer propaganda y para educar. El uso de WhatsApp está muy extendido. En Venezuela se te comunica mejor por WhatsApp que por teléfono. Entonces el 95% usa WhatsApp para comunicarse con sus pacientes y poco menos que el 44%, la mitad usa correo electrónico. No se comunica tan frecuentemente por correo electrónico con los pacientes como con WhatsApp. Cuando le preguntaban si usaban historias médicas electrónicas, el 38% dijo que sí, pero un 62% dijo que no. Esto nos preocupa porque estamos en pleno siglo XXI y que todavía la historia médica electrónica no sea un estándar de asistencia es preocupante. O sea, tenemos un rezago tecnológico tremendo y en eso tenemos que trabajar. En cuanto al uso de software autoprométrico, o sea, software para medir tablas de crecimiento en un país como el nuestro, con una desnutrición galopante, 55 no las conocen o no las utilizan. Y cuando es peor, cuando hablamos de gestores bibliográficos, o sea, software que se utiliza para hacer publicaciones, para ordenar bibliografía, casi nadie los conoce, apenas un 26% los conoce. Sotero, estamos hablando de Sotero, ese tipo de software. Esto habla de la poca tendencia a hacer publicaciones de los pediatras. Y esta quizás es la lámina que al final a mí más me preocupa. Es cuando les preguntamos qué piensan en el futuro, qué piensan que quieren qué planean con respecto al futuro del país. Un 61% dice que pensaba quedarse, que quería quedarse. Un 15% dice que planea irse. Un 2% que ya vive afuera. Y un 21% no sabe qué hacer. A esto tenemos que descartar que en este 61% de pacientes que se quieren quedar están los jubilados. O sea, que no es una población económicamente con la que médicamente activa, ¿no?
Es decir, que tenemos comprometido casi la mitad de la fuerza de trabajo para el futuro. Y si a eso le sumamos que en nuestras universidades cada vez la solicitud de estudiantes para posgrado de pediatría es más pobre, o que los posgrados están ocupados por estudiantes extranjeros, creo que en el futuro vamos a tener problemas serios de déficit de pediatras si no nos cuidamos a nuestro material. Entonces, el tema de que hay que cuidarle el recurso humano, hay que evitar que se vaya, y la única manera, obviamente, de evitar que el recurso humano se vaya es dándole condiciones de trabajo, dándole condiciones, buenas condiciones de vida, ¿no? No quiero dejar de presentarles estos datos sin mostrarles los comentarios finales. Al final del cuestionario les dejamos una pregunta abierta para que hicieran comentarios. Voy a ponerle algunos de los comentarios, los voy a clasificar en tres tipos, ¿no? El primero sobre la iniciativa. En general, la gente se sintió escuchada. Me parece excelente esta iniciativa, felicitamos a la Junta Directiva por esta iniciativa, gracias a la SBP por preocuparse por el aspecto de la vida de sus afiliados, excelente iniciativa aplicar esta encuesta. Esto es muy reconfortante y se veía que la gente quería ser escuchada. ¿Okay? Y el otro gran grupo de comentarios era sobre la situación económica. Esto no se aguanta, nadie valora el personal médico, debemos valorar, muerte al dictador, cambios políticos urgentes, crear un baremo donde todos los pediatras puedan regir sus honorarios uniformemente. Muchos pediatras, producto de la economía, cada vez bajan más en los honorarios médicos y tienen ciertas consultas más económicas, porque es más económico acudir a la peluquería que al pediatra. Es más caro, perdón. También por muchos colegas, inclusive jubilados, reportando una mala situación económica, una triste realidad, y una queja que se repitió en varias veces, que el deterioro profesional hacía impagable el inscribirse ni siquiera en la SEPP, y que necesitábamos medidas urgentes para recuperar y para apoyar a nuestras familias. La situación es terrible, el ingreso actual y la implementación no alcanza para pagar las JBC. Esa fue una queja que se repite en varias oportunidades. Las consultas han declinado mucho, la situación económica y el ingreso no da para más nada. Estuve en Chile, tuve que regresar. Y una respuesta en particular que me impactó mucho, que fue esta respuesta. Una colega comentó, dice que le dio vergüenza responder a la encuesta. Eso me pegó, me impactó. Tenemos una autoestima como especialistas muy golpeado, la autoestima del médico venezolano y en particular los pediatras, ¿no? Entonces, yo creo que estos datos lo que nos permiten hacer es abrir la discusión. Creo que hay temas de discusiones que se tienen que comenzar a dar. Primero, hay que mantener la actividad de educación médica continua en línea, porque ha demostrado que es exitosa. Le estamos llegando con la sociedad a mucho más gente que antes. Una cosa que se puede discutir es qué pasa con si es posible dar acceso libre a la sociedad a los recién egresados y a los jubilados, que no tienen capacidad económica para pagar los costos de la inscripción. Por mucho que nos parezcan barato, con un sueldo de $20 al mes es imposible que uno pague sociedad o coma. Entonces yo creo que esto es una discusión que se debería dar en el seno de la sociedad a nivel central, a nivel de las filiales, a ver qué posibilidades hay de abrirle las inscripciones a los recién egresados o a los residentes, porque mientras más seamos en la sociedad somos más fuertes. Y obviamente estos recién graduados no tienen capacidad económica de pagar la cuota, por muy baja que nos parezca, de la sociedad. Otra discusión que es posible, que pienso que se tiene que dar, es la del baremo nacional. Una guía solidaria para el paciente. Tenemos una inmensa mayoría de pacientes de bajos recursos que no tienen capacidad de pago, pero también tenemos un grupo que sí tiene capacidad de pago. Entonces, homogeneizar el baremo sería una forma de evitar canibalismo de unos con otros. Y esa solidaridad tiene que ser en ambas vías. O sea, solidaridad con el paciente, pero también solidaridad con la situación económica y vital de cada pediatra. El punto que me corresponde como miembro de la Comisión de Informática, tenemos definitivamente una brecha digital importante. Los que nos quedamos en el país tenemos que tratar de innovar, tenemos que tratar de ser más originales y buscar soluciones nuestras, locales. Y hay que trabajar la brecha digital, que es una forma de abaratar costos en salud y mejorar y ser más eficientes en salud. Sugerimos mantener la vigilancia de la situación socioeconómica y ampliar la encuesta para medir desgaste laboral. El trabajar en nuestros hospitales es un tema muy rígido, muy duro. Y definitivamente hay que trabajar en elevar la autoestima del pediatra venezolano. Por ahorita, muchísimas gracias. Aquí están mis datos, si quieren escribirme para que les mande los originales del estudio o las tablas y qué sé yo.
Está el correo, el teléfono y las redes. Muchísimas gracias a de nuevo a la Junta Directiva de la Filial Bolívar por permitirnos esta tarde estar con ustedes compartiendo toda esta información. Muchísimas gracias.